Muy buenas, bienvenidos una semana más al programa Parlamento de Andalucía. Regresamos con toda la actualidad de la Cámara Autonómica, en la que la crisis y los presupuestos para 2012 centraron buena parte de los debates políticos. Sumario y comenzamos. Unas cuentas con escasa credibilidad y opacas por el crecimiento que prevén de la economía en esta época de inestabilidad. Así calificó la oposición los presupuestos de la Junta para 2012 presentados esta semana en comisión por la consejera de Hacienda, de los que dijo mantienen las políticas sociales. Un escenario de paro juvenil, de escándalos y recortes. Ese fue el panorama presentado por Izquierda Unida y Partido Popular ante el presidente de la Junta. José Antonio Griñán presumió de políticas que fortalecen la formación y la inversión. El Parlamento reprobó las declaraciones de Durán y Lleida, líder de Convergencia y Unión, por descalificar a los agricultores andaluces, un debate que sirvió de marco al Partido Popular, uno de los grupos proponentes, para exponer la nefasta gestión de los socialistas andaluces. Unas cuentas sociales que contemplan un crecimiento prudente de la economía andaluza del 1%. Así describió la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, los presupuestos de la Junta para 2012. Lo hizo en comisión antes de su debate en pleno. Por el contrario, Izquierda Unida y PP calificaron las cuentas de irreales, opacas y de corto recorrido. El lunes, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, entregaba los presupuestos de la Junta de Andalucía a la presidenta del Parlamento tras su aprobación en el Consejo de Gobierno. Junto a Fuensanta Cobe se hacía la tradicional foto en la que se escenifica la llegada de las cuentas andaluzas para 2012 a la Cámara. Tras este trámite, la consejera de Hacienda, junto con el resto de consejeros de las diferentes áreas, comparecen en comisión en la Cámara para explicar con detalle el contenido de los presupuestos, los últimos de la presente legislatura, cuyo montante global es de 32.020,1 millones de euros. Martínez señaló como características de los mismos el hecho de que se elaboraran en un marco peculiar porque se hacen sin la referencia que suponen los presupuestos generales del Estado. La segunda característica es que está construido para contribuir a la consecución del objetivo de estabilidad fijado de forma individual para las comunidades autónomas, que para el año que viene, como ustedes saben, se sitúa en el 1,3%. Y la tercera es que para formular este presupuesto hemos hecho uso de nuestra capacidad normativa en materia tributaria. Y esto es así porque pensamos que no conviene analizar exclusivamente la estabilidad fiscal desde la vertiente del gasto, sino que también merece la pena hacerlo desde la vertiente de los ingresos, sobre todo cuando existe un debate más que sensato sobre el necesario equilibrio entre crecimiento económico y consolidación fiscal. Destacó como opción política el aumento de los ingresos de manera selectiva, con el objetivo de afrontar proyectos en áreas como la educación, el mantenimiento de las prestaciones sociales, el apoyo a los sectores productivos y a los desempleados, junto con las administraciones locales. Izquierda Unida considera que los presupuestos de la Junta para 2012 tienen escasa credibilidad. En la medida en que, en primer lugar, se basan en un cuadro macroeconómico que prevé un crecimiento de Andalucía de un 1% para el próximo año, y la verdad que resulta difícil entender de dónde lo sacan, más allá de la buena voluntad. Léanse el último informe del Banco de España y no parece que los sectores económicos principales de Andalucía, entre ellos la construcción, vayan a experimentar, digamos, ese crecimiento o ningún tipo de crecimiento a lo largo del próximo curso. Y bueno, yo incluso diría más, es que en estos momentos, teniendo en cuenta la volatilidad de la propia economía en su conjunto y de la economía europea en particular, ¿qué va a pasar en Grecia? ¿Qué va a pasar con el referéndum? ¿Qué va a pasar? Parece un poco, yo diría, atrevido el prever un crecimiento de este tipo para Andalucía del cara al año que viene. Creen desde Izquierda Unida que esa previsión de crecimiento supone elevar los ingresos de manera positiva, lo que resta nuevamente coherencia a las cuentas de la Junta para 2012. Justifica estas directrices de los presupuestos explicados por la consejera en que intentan mostrarlos como refuerzo de las políticas sociales. La apuesta que enfatizó la consejera sobre las cuentas como refuerzo del empleo fue calificada por el Grupo Popular de sarcasmo. Desde luego no son los presupuestos para salir de la crisis. Mucho gasto corriente, señora consejera, y poco productivo, no combaten el drama del paro,
que supera, repito, muy por encima el 30%, y desde luego estas cuentas mantienen el agotado modelo socialista de más impuestos, menos inversión y falsa austeridad, y desde luego ponen en peligro algo muy cacareado por ustedes, como es el estado del bienestar. Y desde luego son unos presupuestos que llaman la atención. Son unos presupuestos sin previsiones de ningún tipo en materia de empleo, de ninguna. El año pasado sí planteaba usted algunas, aunque realmente las cifras difieren bastante de las que se planteaba usted en su presupuesto, pero en cualquier caso, desde luego, ninguna en relación a que estos presupuestos sirvan para generar ni un solo puesto de trabajo. También coincidió el Partido Popular con Izquierda Unida en que una previsión del 1% está alejada de la realidad. Criticaron a su vez que la Junta no acometa una reforma en profundidad de la Administración con una racionalización del gasto y reducción de consejerías. Confirmó que el Grupo Popular presentaría una enmienda a la totalidad por ser unos presupuestos opacos, que en su ejecución la Junta posteriormente modifica o no ejecuta. El Grupo Socialista elogió el trabajo de la consejera y habló de unos presupuestos que servirán para mantener el liderazgo de Andalucía en las políticas sociales. Martínez Aguayo cerró el debate y respondió a las críticas sobre las previsiones de crecimiento. El entorno que hay de inestabilidad económica es brutal, es una volatilidad enorme, enorme. Y, de hecho, lo que está pasando es que casi todos los analistas, casi todos los que predicen, están equivocando en un porcentaje. Pero todo el mundo predice y nosotros tenemos la obligación, y lo hacemos, de poner una cifra encima de la mesa. Lo hacemos con la máxima prudencia, porque nos vamos a ver lo que predicen analistas que predicen para Andalucía. Y yo me voy a los datos que han publicado. Y ahí sabe usted lo que ha publicado Hispalink, lo que ha publicado el BBVA y analistas económicos para Andalucía. Y dan una horquilla entre el 1 y el 1,7. También aseguró que es un presupuesto responsable que busca el máximo de recursos posibles y que mantiene el gasto social. Las cuentas de la Junta de Andalucía centrarán el debate parlamentario del próximo pleno, que tendrá lugar el 9 de noviembre. Jóvenes andaluces desesperanzados, sin trabajo, sin vivienda y sin futuro. Esa fue la problemática planteada por Diego Valderas al presidente de la Junta en la sesión de control al Ejecutivo. Griñán dijo sentirse responsable, pero también presumió de sus políticas enfocadas al fortalecimiento de la formación y a la inversión en I+D+I. Javier Arenas centró sus críticas en el desempleo, marcado, según dijo, por los escándalos y los recortes. El jefe del Ejecutivo habló de dos formas de hacer política y de que los populares piden la confianza a los votantes para trasladársela a los mercados. Diego Valderas comenzó su exposición hablando de la incapacidad de las políticas de la Junta para paliar los efectos de la crisis en la juventud, cuyos resultados son más jóvenes en el paro, sin vivienda y sin futuro. Una situación que, según señaló Valderas, hace que este sector de la población emigre y que soliciten en la calle nuevas medidas porque las puestas en marcha hasta ahora han sido un fracaso y no tienen confianza en que mejoren a tenor de los presupuestos elaborados por la Junta para 2012. Compartirán, por lo tanto, que el estrepitoso fracaso de su política económica y de su gestión presupuestaria y estatutaria nos tiene en una situación que cada día, según los datos, golpea con más fuerza al desempleo de los jóvenes andaluces. Estamos hablando del 56% de los menores de 35 años están en situación de paro. Ese paro que además tiene casi los mismos cotas de parado que el norte de África, que el Magreb. Y somos la primera región en paro del contexto europeo en materia de juventud. Por lo tanto, le tengo que decir que usted ha llevado, y las políticas del Partido Socialista en los últimos tiempos, a Andalucía a ser campeona del paro juvenil. José Antonio Griñán aseguró que el actual sistema financiero causó estragos en jóvenes hasta el punto de estar en una situación dramática. Dijo que su gobierno ha trabajado y lo sigue haciendo con la puesta en marcha de programas para el empleo y el fomento entre los jóvenes del regreso a la formación. Valderas exigió una nueva política económica y una nueva actitud ante la reforma laboral. Griñán aseguró compartir el problema con Izquierda Unida, pero no la solución, ya que no considera que se trate de dar oportunidades de empleo público, sino de formarse y aportar su conocimiento al sector privado para que sean rentables. El modelo económico es muy importante, porque de que una economía sea competitiva se sigue también el modelo social. Y nosotros trabajamos para las dos cosas. Por un lado, estamos guiando la orientación de la economía hacia ese sector competitivo,
¿Usted sabe desde el año 2004 cuánto ha crecido la inversión en I+D+I? El 300%, prácticamente, 3 veces. Se ha triplicado la inversión en I+D+I. Y es verdad, señor Valderas, que esa inversión se traduce, es que en la enseñanza superior nuestro volumen de I+D+I, de inversión en I+D+I, es el mismo que Madrid o Cataluña ya. ¿Qué nos falla? Que todavía el sector privado está por debajo de otras comunidades. Señor presidente de la Junta, señoría, que va hay que hacer esa gracias. transferencia, porque además, manteniendo esas condiciones de competitividad, con un nuevo modelo económico que apueste por la educación y por la innovación y por la igualdad de oportunidades, se podrá mantener también el modelo social, el modelo de protección social. Javier Arenas manifestó estar de acuerdo con Griñán en que existe un problema financiero, pero señaló que no es el único problema porque otras naciones con la misma problemática no registran los elevados niveles de paro que tienen España y Andalucía. Se ha demostrado, desgraciadamente, que sus políticas de empleo en Andalucía rozan a diario la malversación y la prevaricación. Ustedes adoptan decisiones a todas luces injustas. Han dilapidado fondos para los parados y para los trabajadores. Y mire usted, lo siento, de los seres no tienen la culpa ni el Consejo Europeo, ni los Estados Unidos, ni la financiación, ni Lehman Brothers. Los seres es gobierno andaluz puro y duro y su responsabilidad. Consideró Arenas que el paro es el epicentro de los problemas. Señaló como necesaria una nueva ley de Hacienda Pública, así como una auditoría de la Consejería de Empleo, junto con un pacto por la competitividad y el empleo. Justificó Griñán las elevadas cifras del paro en el hecho de que nos encontramos en una situación de crisis financiera. Yo estoy absolutamente de acuerdo con toda esta Cámara que el problema del desempleo es el principal problema y que su aumento ha sido brutal. Se lo digo con esta crisis. Esta es la crisis financiera, me alegro que usted no esté de acuerdo, pero me alegro con las decisiones del Consejo Europeo, pero sobre todo me alegro de que ya se dé cuenta de que es una crisis financiera, fundamentalmente financiera. Mira, Andalucía y España están más capitalizadas que nunca, en capital físico, en capital humano, en capital tecnológico. El problema es que no hay financiación. Y si se resolviera ese problema, yo le aseguro que volveríamos a la senda de crecimiento. Con las cifras del paro de Andalucía yo estoy enormemente preocupado. Le digo claramente que se ha producido una destrucción de empleo, a pesar de que todavía ahora mismo hay más empleo en España y en Andalucía del que había en el 2004. Pero me siento, responsable y creo que además es profundamente doloroso este crecimiento del paro, no porque vaya a quitar votos a nadie, sino porque quita oportunidades a los andaluces y a las andaluzas. ¿Crisis financiera? Pues sí, que la hay, pero aquí tenemos 3 crisis. La crisis financiera, la crisis de Zapatero y la de usted. Porque si a la crisis financiera se le añade la subida de impuestos, la reducción de la inversión pública y el descontrol del gasto corriente, uno está a la cola de la creación de empleo. Ha presumido usted en la contestación al señor Valderas de haber triplicado, que la sociedad andaluza ha triplicado las inversiones en I+D+I. Pero se ha olvidado usted decir que en los últimos 3 años usted, entre recortes presupuestarios y no ejecución, ha reducido la inversión pública en Andalucía en cerca de 6.000 millones de euros. También ha sido su política. Luego, al final, señor Griñán, el problema que tenemos es que su política genera paro y su gestión de las políticas de empleo genera escándalo. Es que son más de 1.000 millones de euros, investigados en este momento, sometidos a investigación judicial. Más de 1.000 millones de euros. ¿Esto afecta a las políticas de empleo? No, es definitivo. Pero es que además de los escándalos en las políticas de empleo, usted se permiten hacer recortes sociales, además de en educación y sanidad, en políticas de empleo. Criticó también Arenas a los gobiernos socialistas por sus recortes en las pensiones o en educación. Griñán cerró el debate y reafirmó las políticas del PSOE frente a las del PP. Políticas en las que dijo ahorraban en época de auge económico y recurrían al endeudamiento en periodo de crisis. Su política, esa política que ustedes hablan de confianza y que se está poniendo de manifiesto ya allí donde gobiernan, es una política que va a debilitar a la sociedad, que va a empobrecer a las clases medias trabajadoras, que va a agrandar las desigualdades y que hará a toda Andalucía peor y más pobre.
Durán y Lleida, secretario general de Convergencia y Unión, ofendió a los andaluces. En eso estuvieron de acuerdo los tres grupos parlamentarios en el debate en el que se reprobaban sus afirmaciones contrarias y críticas con los andaluces. Sin embargo, las discrepancias llegaron cuando Partido Popular y PSOE recordaron otras ofensas proferidas por diferentes líderes políticos. El PP planteó la reprobación de todas esas declaraciones, ofrecimiento que no recogieron los socialistas, que se centraron en las declaraciones de Ana Mato, en las que criticaba la gestión educativa de la Junta. Vamos a proceder al debate agrupado de dos proposiciones no de ley. La primera de ellas relativa a defensa del modelo de desarrollo socioeconómico andaluz y reprobación de las manifestaciones ofensivas de Josep Antoni Durán y Lleida hacia Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y la segunda de ellas, la proposición no de ley en pleno relativa a reprobación de las declaraciones de Josep Antoni Durán y Lleida, presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. José Antonio Durán y Lleida, como sus señorías lo prefieran. Lo he leído tal como figuraba escrito por los servicios de la Cámara. Con esta anécdota sobre la pronunciación del nombre del secretario general de Convergencia y Unión comenzó el debate de dos proposiciones no de ley presentadas tanto por el Grupo Popular como por el Socialista. Se trataba de una reprobación ante las afirmaciones del dirigente político catalán, Durán i Lleida, las que denostaba a los agricultores andaluces. No hi ha dret que mentre el nostre pagès té que deixar alguna fruita a l'arbre perquè no la pot collir, perquè no li surt a compte collir-la pel preu que li paguen, altres indrets d'Espanya, amb el que fem nosaltres d'aportació al conjunt de l'Estat, rebin un per passar el matí o tota la jornada al bar del seu poble. Al agrupar la presidenta de la Cámara el debate de ambas iniciativas, abrió él mismo la portavoz del PP en la Cámara, Esperanza Oña, y lo cerró la diputada del PSOE, Susana Díaz, hecho que recriminó Oña al considerar que Fuensanta Coves optó por dicho formato para evitar que la oposición contara con el último turno de intervención. La portavoz popular consideró que las declaraciones de Durán y Lleida atentaban contra la solidaridad porque miran con desprecio a otras regiones. Criticó Oña que los socialistas solo contemplaran en su iniciativa la reprobación de ofensas proferidas por personas ajenas al PSOE. Por eso les acusó de sacar rédito electoral con esta iniciativa al salir ahora como defensores del sector agrario. Explicó a su vez que cuando la oposición critica la actual situación de Andalucía, lo hace para poner en entredicho la pésima gestión realizada por los socialistas. En España hay diferencias y singularidades que recoge el Estatuto como muestra del respeto de Andalucía a otras regiones. Con esta afirmación comenzó su turno de intervención la diputada Susana Díaz por el Grupo Socialista, que añadió que no todos los políticos están a la altura de los ciudadanos a los que representan. Andalucía no necesita faltarle el respeto a nadie, señora Oña, para defender lo que es y lo que hace. Y siempre hemos entendido desde Andalucía que el respeto mutuo, la solidaridad y la tolerancia son los valores que garantizan el Estado autonómico del que nos hemos dotado. Por eso es nuestra obligación hoy aquí reprobar no a la persona de Durán y Lleida, sino a sus declaraciones y rechazar contundentemente lo que ha dicho y los ataques que ha vertido contra el PER, la renta y el subsidio agrario. Insultos que además coinciden. La derecha nacionalista excluyente va a rebufo de lo que dice la derecha centralista a la que usted representa, la derecha de Ana Mato y la derecha del desprecio a los niños andaluces. Y rechazamos, como decía, los prejuicios y la ignorancia, porque la pereza de quien no quiere ver la realidad de Andalucía no nos va a ocultar los logros de esta tierra en 30 años. Y eso es lo que recoge hoy la proposición no de ley que trae el Partido Socialista. Igualar a Ana Mato con Durán, por favor, me parece impresentable. Me parece impresentable y lo digo como lo pienso y lo digo con sinceridad. Es impresentable. Es aprovecharse ustedes de cualquier cosa. Ana Mato ha criticado la gestión del Partido Socialista. Habrá podido estar más acertada o menos acertada con el ejemplo, pero ha criticado la gestión del Partido Socialista. El señor Durán ha criticado a los campesinos andaluces. Me parece mentira que un partido como Izquierda Unida iguale las dos cosas. Ana Mato, como digo, habrá podido estar más o menos acertada con el ejemplo, pero el ejemplo no se lo inventó ella. El ejemplo es del periódico Sur, que lo dice aquí con toda claridad. La falta de sillas en un colegio a principios de curso desata la bronca entre PP y PSOE. Pero a pesar de las presiones del Partido Socialista para que el periódico Sur se desdijese de estas declaraciones, días más tarde se ratificó, porque es verdad, porque no tenían pupitre, no tenían pupitre.
Díaz no aludió a las críticas de otros dirigentes, en este caso socialistas, que la portavoz popular recordó en su exposición. Por el contrario, sí que señaló otras afirmaciones de integrantes del Partido Popular. Nos hubiera gustado haber venido esta tarde con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, pero lamentablemente su olvido o la conveniencia en el olvido de su iniciativa de nombres y fechas que hieren al pueblo de Andalucía, igual que lo ha hecho el señor Durán y Lleida, lo han impedido. Y evidentemente ha olvidado que el 5 de octubre del 2008 el eurodiputado popular Alejo Vidal Quadras aseguró que Blas Infante era un cretino, integral, el más tonto de Europa, un payaso, vamos. Y el 11 de enero del 2009 la señora Nebreda dijo que Magdalena Álvarez tenía un acento de chiste. Y el 23 de marzo del 2010, Esperanza Aguirre aseguró que el Gobierno utilizaba el dinero de los contribuyentes para venirse a Sevilla a dar pitas, pitas, pitas. Y se olvida también en su iniciativa que el pasado martes la señora Ana Mato, que está obsesionada con la educación de los niños andaluces, no se había quedado a gusto llamándolos analfabetos y ahora dice que los había visto dando clases en el suelo. Y Ana Mato, además, reincide, no es la primera vez. Los socialistas estamos acostumbrados a que nos insulten, no crea. En 25 años, si algo ha hecho la derecha en este país es mejorar, aumentar el tamaño de sus insultos. En el año 86 a los votantes socialistas los llamaban votantes empedernidos socialistas. Ahora nos llaman idiotas. Han mejorado el tamaño de los insultos. ¿Acepte usted una propuesta que le voy a hacer? Ya que usted incluye en esa exposición de motivos toda una serie de descalificaciones de Andalucía, por supuesto ninguna del Partido Socialista, incluyamos las del Partido Socialista y votamos conjuntamente las dos iniciativas. Pero eso ustedes no lo aceptan. Lo que hizo mi grupo de aprobar la reprobación de Vidal Quadras, que además me correspondió hacerlo a mí, no son capaces ustedes de hacerlo en la vida, porque ustedes quieren beneficiarse de Andalucía y nosotros queremos beneficiar a Andalucía. Es una diferencia enorme. Diego Valderas, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento, comenzó diciendo que le dolía Andalucía y consideró que hay mayor acuerdo entre los dos principales grupos en materias más importantes que en la que les ocupaba en ese momento. Contestó a las afirmaciones de Oña que criticaban la iniciativa del PSOE por considerarla sectaria, al no incluir otras afirmaciones y ofensas realizadas por integrantes socialistas. El hecho de que la proposición del Grupo Socialista incluyera también un punto para elogiar las políticas del PSOE no fue aceptado por la formación de izquierdas. No me meta usted de rondón, o no me metan ustedes, no me meta usted, señora Díaz, portavoz del PSOE, no me metan el punto cuarto. Que el punto cuarto es curioso. Reconocer y defender los beneficios del PER, hasta ahí llegamos, pero así como las políticas de desarrollo socioeconómico puestas en marcha en Andalucía, que ha contribuido al mantenimiento y consolidación del estado de bienestar en nuestro país. Pero si estamos en una Andalucía del estado del medioestar, no del bienestar, compartirá ustedes conmigo que estamos en el medioestar. Permítanme situarme en lo del PER, que todos hemos reconocido lo que ha contribuido en el medio rural, pero no me avance usted más, porque me parece prepotente y me parece pretencioso, porque estamos con 1.200.000 parados, 580.000 de ellos jóvenes, de menos ratio de alumno-profesor, de mayor desahucio de vivienda que otros territorios, en definitiva que tenemos unos déficits que no me permiten esa parte nada más que compartirla en lo que era objeto del debate. Qué tontería querer meter por el camino de en medio otra cuestión, ya tendremos tiempo. En su segunda intervención, la portavoz popular volvió a criticar el sectarismo del PSOE y que intenten buscar votos a costa de las necesidades de los andaluces. Díaz consideró que las críticas a la gestión socialista en áreas como la educación suponen una afrenta, no a las políticas del PSOE, sino a los andaluces. Las competencias sobre el río Guadalquivir, los recortes en educación por parte de la Junta y la evolución del turismo son tres temas que rescatamos de la sesión de control. Lo hacemos en la siguiente sección. Atención, pregunta. José Manuel Mariscal Cifuentes, diputado, Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, portavoz en las comisiones de Presidencia, Igualdad y Bienestar Social. Dado los acontecimientos de la última semana, nos gustaría que nos contara, señora consejera, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado para la ruptura de este acuerdo con el Gobierno central y, sobre todo, que nos cuente qué medidas tiene previsto el Gobierno andaluz de ahora en adelante para conseguir que el Guadalquivir sea efectivamente andaluz.
Mar Moreno Ruiz, consejera de Presidencia. Lo que vamos a hacer es apoyar y respaldar con toda contundencia la tramitación que se está realizando en esta Cámara de la proposición de ley orgánica sobre delegación de competencias, una ruta alternativa a las negociaciones que se habían llevado a cabo en el seno de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado y que debe quedar refrendada por las Cortes Generales, que, por cierto, fueron las mismas que ratificaron y que votaron el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por una cuestión, señor Mariscal, que usted comprenderá. Hoy por hoy, y me temo que esa solución será muy compleja política y técnicamente a lo largo de muchos años, pero hoy por hoy el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía no existe, porque ha sido declarado nulo no por este Gobierno, no por el Grupo Socialista, desde luego no por el Grupo de Izquierda Unida, sino que ha sido declarado nulo por el Tribunal Constitucional. Hombre, en primer lugar, queremos decir desde nuestro grupo que la solución de poner en marcha el 150.2 fue señalado por nuestra organización política mucho tiempo atrás. Creemos sinceramente que si se nos hubiera hecho caso en aquel momento y con voluntad política, creemos que esto ya estaría solucionado. Y en cuanto a la proposición de ley, pues tenemos serias dudas. Tenemos serias dudas con lo que está ocurriendo, porque ayer mismo se pedía a la ponencia que se ralentizasen hasta la espera del informe del Consejo Consultivo. Nos da la impresión de que hay orden de parar con este asunto también en el seno del Parlamento andaluz. Nos preocupa que el propio presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados, el señor Alfonso Guerra, haya dicho que ni proposición de ley ni leches, que el artículo 150.2 no cabe aquí. Y me sorprende específicamente que el número 1 del Congreso de su organización política por Sevilla y el que fue presidente de la Comisión Constitucional, que aprobó el artículo 51 del Estatuto, salga ahora con ese tipo de declaraciones, a las cuales, por supuesto, no le pido a usted responsabilidades, pero sí son elementos de preocupación que nosotros reseñamos aquí. Somos un Gobierno responsable, somos un Gobierno que respeta el Estado de Derecho, somos un Gobierno que no tiene más remedio que acatar las sentencias del Tribunal Constitucional y, desde luego, por una satisfacción momentánea de una foto de un acuerdo, no hemos querido permitir, el presidente de la Junta lo ha tenido claro, que el Guadalquivir se convirtiera en un río de conflictos laborales, en un río de litigiosidad jurídica por regantes y por los distintos afectados del agua. Había dudas jurídicas sobre la posibilidad de hacer las encomiendas en las que se estaba trabajando y lo que queremos es una vía segura y pacífica jurídicamente que pueda colmar la ambición y los intereses de Andalucía. Y esa es la vía del 150.2 de la Constitución, que el Gobierno avala plenamente y que estamos además convencidos de que va a tener sustento jurídico en el informe del Consejo Consultivo que se está elaborando. No tenemos ninguna duda, más allá de las opiniones que a título personal y político, que no jurídico en ningún caso, puedan verter líderes de un lado, puedan vertir cualquier líder político. Santiago Pérez López, diputado Grupo Parlamentario Popular, portavoz en la Comisión de Educación. Recientemente el sindicato Comisión Obrera denunciaba que la Consejería de Educación estaba aplicando recortes en Andalucía. Decía el señor Blanco, secretario general del sindicato, que en educación pública andaluza se están notando también los recortes, de manera que en muchos centros educativos el número de alumnos por aula supera el límite legalmente establecido. No todos los centros educativos de secundaria disponen de profesorado necesario para realizar desdoble para materias instrumentales y muchos centros han visto reducidas sus plantillas, especialmente en primaria, para este curso escolar. ¿Sabe usted cuánto ha reducido usted? 24.494 horas. 816 profesores menos, señor consejero, que se han reducido. 816 profesores menos en Andalucía. Mire, sensibilidad social. Por favor, silencio, por Diario favor. de Sevilla, 24 de octubre del año 2011. La ayuda contra el absentismo escolar baja un 45% desde 2009. ¿Y sabe dónde están aplicando esta reducción? Pues mire, en la asociación CIMA, Polígono Norte, Polígono Sur y Amate. ¿Sabe usted lo que han hecho? Despedir a un trabajador social. Nuestra Señora de la Candelaria, también Amate y 3 barrios, 72% de reducción. Andalucía acoge 30% de reducción
3 años de recorte y mediador intercultural en peligro para ser expulsado o, en este caso, para que deje de trabajar. Esas son las realidades de la Consejería de Educación en Andalucía y esos son los recortes que usted no quiere ver y que se están haciendo. Y posteriormente usted podrá decirme lo que sea, pero mire, explíqueme por qué en Sierra de Yegua, Estepona, Benalmádena, Cártama, Mairena, Jaraza, Cádiz, Guadaira, Utrera, Lora del Río, La Barca, Jerez, San Fernando, Los Barrios, El Puerto, Medina, Vejer, Villamartín, Mijas, Marbella, Málaga, Rincón, Arroyo de la Miel, Antequera, etcétera, por qué todos estos alumnos en centros públicos no pueden comenzar el curso porque no tenían ni mesa ni silla. Francisco Álvarez de la Chica, consejero de Educación. En Andalucía, se lo reitero, no se ha producido ningún recorte. La única comunidad autónoma del territorio nacional en el que ha crecido el número de profesores, mal favor le hace su señoría a la referencia bíblica, diciendo en qué lado está la viga y en cuál la paja. Pero, en fin, allá usted. Es la comunidad autónoma que más profesores ha contratado hasta la fecha del país, más que todas juntas, 11.807 interinos hasta esta mañana. La única comunidad que no ha afectado el horario docente, que sigue siendo de 18 horas lectivas a la semana en educación secundaria. Y le anuncio que será la única comunidad autónoma de España y la que más subirá el presupuesto en términos netos, un 2,5 para el año que viene, lo que va a permitir, entre otras cuestiones, poder alcanzar una contratación de 820 profesores más, incrementar las políticas de apoyo a la familia e incrementar las plazas de educación infantil para el próximo año en más de 8.000. Lourdes Martín Palanco, diputada Grupo Parlamentario Socialista, portavoz en la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte. Andalucía incrementa las pernoctaciones y también la llegada de turistas extranjeros a nuestra comunidad. Por ello, me gustaría preguntarle cuál es la valoración que hace el Consejo de Gobierno de la coyuntura en la que se encuentra Andalucía. Señor consejero, para esta diputada, al igual que para el resto de los diputados y diputadas de la bancada socialista, esos datos positivos que hablan de cifras récord para nuestra industria turística son música para nuestros oídos. Porque el que, a pesar de la crisis, hayamos tenido un verano excepcional con un crecimiento de pernoctaciones incluso superior a lo previsto, nos gusta mucho. Y que vengan más turistas a Andalucía nos encanta. Para el Grupo Socialista, y estoy segura que para todos los andaluces que amamos y vivimos en esta tierra, esos datos son una buena noticia. Luciano Alonso Alonso, consejero de Turismo, Comercio y Deporte. Planificación, promoción, innovación, diversificación de la oferta, calidad y excelencia han sido los instrumentos que hemos utilizado para conseguir estos resultados. Fíjense, los datos turísticos del mes de septiembre cierran un gran verano que confirma lo que ya sabíamos, que la apuesta por el sector turístico andaluz permitiría consolidar el crecimiento de esta industria durante 2011. Septiembre, con casi un 4% más de pernoctaciones hoteleras, un 11,6% más de llegada de turistas extranjeros, un 3,6% más de afiliaciones en alta laboral y siguen inyectando esperanza a la industria turística andaluza. En concreto, en septiembre, solo en septiembre, se han registrado 176.137 estancias hoteleras más que el año pasado. En gran medida gracias al comportamiento exterior, que han crecido las llegadas de turistas extranjeros por encima de la media nacional 2,5 puntos. Nos vamos, les esperamos la semana que viene. El próximo miércoles se celebrará el debate de totalidad de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2012. Así lo ha aprobado estos días la Junta de Portavoces y de este pleno le daremos cumplida información. Les esperamos.